Bueno, normalmente cuando perdemos algo importante, o sea, las típicas llaves del coche o la cartera, la primera reacción suele ser una especie de pánico visceral. Ya, totalmente. El corazón se acelera y se empieza a buscar por todas partes. Exacto. Es una búsqueda caótica, mirando debajo de los sofás, vaciando cajones, con la convicción absoluta de que el objeto ha desaparecido por un agujero negro. ¿Sí? Mm, Es una reacción muy humana y muy universal. Pero hay una regla práctica fascinante que formuló el pensador Kevin Kelly y que cambia por completo esta dinámica. Es una regla muy reveladora, la verdad. Kelly afirma que el 95% de las veces un objeto perdido se encuentra literalmente al alcance del brazo, del último lugar donde fue visto. O sea, within arm's reach, como dicen en inglés. Claro, a un palmo de distancia. Eso es. La solución casi nunca está en el otro extremo de la casa. Está escondida pues bajo un papel o justo al lado del plato en la mesa. Es una observación brillante porque actúa como un antídoto inmediato contra ese caos que mencionabas. Ujú. En lugar de imaginar escenarios improbables, esta regla nos obliga a detenernos, a respirar y a examinar nuestro radio más inmediato. Es pura probabilidad espacial, digamos. Ya, la mente tiende a catastrofizar. Totalmente. Tiende a buscar en la distancia, cuando en realidad la física de nuestra vida cotidiana dicta que las cosas rara vez viajan muy lejos de donde las dejamos. Y fíjate, precisamente esa tendencia humana a buscar en la distancia es el motor de nuestra exploración de hoy. Porque en este análisis profundo, evidentemente, no vamos a hablar de cómo encontrar las llaves. Sería práctico, pero tenemos metas más altas hoy. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto de verdad. Queremos ver cómo esa regla geométrica de Kevin Kelly sirve como una puerta de entrada para entender algo muchísimo más grande. Una metáfora enorme. Eso es. La premisa es que cuando nos sentimos perdidos en la vida, cuando buscamos un propósito, claridad o maestría, cometemos exactamente el mismo error. Creemos que la respuesta está en un cambio radical, en mudarnos a otro país, en un horizonte lejano. Siempre mirando lejos. Pero, ¿y si esas respuestas también están plegadas en el espacio inmediato de nuestras vidas, esperando a ser notadas? Es un planteamiento que da mucho que pensar. Y para desentrañar esa idea, hoy tenemos un material de partida extraordinario para quienes nos escuchan. Cuéntanos sobre las fuentes. Pues nos vamos a sumergir en un diario conceptual titulado precisamente Within Arm's Reach, o Al alcance del brazo, y nos vamos a centrar específicamente en las reflexiones de su día 79. Un texto muy particular, ¿verdad? Muchísimo. Lo que hace que esta fuente sea un terreno tan fértil es que no sigue una sola disciplina. Funciona más bien como un tapiz. Ajá. Un tapiz donde convergen ideas de mentes que, en teoría, habitan mundos completamente distintos. Contamos con las perspectivas de neurocientíficos de primer nivel como V.S. Ramachandran, Casi nada. ya te digo, también estrategas del comportamiento como Seth Godin, novelistas como Steven Pressfield y Roald Dahl, e incluso, fíjate, figuras del deporte y las artes marciales como Bruce Lee. Una mezcla explosiva. Y lo sorprendente, de verdad, lo fascinante aquí, es que todos convergen en la misma arquitectura fundamental sobre cómo construimos nuestro propósito. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque a simple vista parece un salto inmenso pasar de unas llaves escondidas bajo un periódico a la arquitectura del propósito humano. Parece un salto, sí, pero ¿la conexión está ahí? Hay una lógica aplastante. Para encontrar algo que está cerca, primero hay que tener la claridad de saber qué se está buscando. No se puede encontrar lo que no se define. Claro, no puedes buscar algo sin forma. Exacto. Y aquí es donde las fuentes introducen el primer gran bloque de construcción, que es el concepto de la intención. Exactamente. Y para ilustrar cómo nace esa intención, el diario rescata una teoría fascinante del escritor Steven Pressfield. Él utiliza, curiosamente, la estructura de la obra Hamlet de Shakespeare. Madre mía, de buscar llaves a Shakespeare. Me encanta. Es un viaje increíble. Pressfield hace una observación que cambia la forma en que entendemos nuestras propias trayectorias. Él señala que todo lo que ocurre en la obra antes de que aparezca el fantasma del padre de Hamlet es en esencia un inmenso prólogo. Mm, Es simplemente la fase de preparación, lo que en dramaturgia se llama el setup. claro, si lo pensamos un momento, al principio de la obra, Hamlet es un personaje completamente a la deriva. Totalmente perdido. Está de luto, está lleno de angustia, deambula por el castillo, pero no tiene una misión. No hay historia real todavía, o sea, solo hay un estado de ánimo. Así es.
La historia real, lo que es el motor de la acción dramática, no arranca hasta que el fantasma aparece, revela que fue asesinado y, bueno, exige venganza. El punto de inflexión. Exacto. Ese fantasma es el incidente incitador. Es el instante exacto en el que Hamlet recibe su intención. Ajá. Y lo bonito es que Pressfield traslada esto a la experiencia humana de una forma muy compasiva. Argumenta que todos esos años que pasamos cambiando de carrera, dudando, sintiéndonos perdidos, Que son muchos años a veces. ya lo creo, pues esos años donde acumulamos experiencias sin un hilo conductor aparente no son un desperdicio, son el prólogo necesario. O sea, son arquitectura. Eso es, son los años de preparación antes de que nuestro propio fantasma aparezca y nos entregue una intención clara. Esa es una forma de verlo increíblemente aliviadora, la verdad. O sea, yo misma lo compararía con la construcción de un gran rascacielos. A ver, explícanos eso. Pues que durante los primeros meses, e incluso años, todo el trabajo ocurre bajo tierra. Claro. Quien pasa caminando por la calle solo ve un agujero enorme, oye ruido, ve barro por todas partes. Y parece que no hay progreso hacia arriba, ¿verdad? Parece que están atascados. Exacto. Pero en realidad se están vertiendo unos cimientos masivos de hormigón que son absolutamente indispensables. Si quitamos esa estructura oculta, cualquier cosa que se intente construir después simplemente se vendría abajo. Esa metáfora captura perfectamente la esencia de la preparación. Y por eso, las fuentes aconsejan algo muy específico en esta fase. Dicen que hay que confiar en los tiempos. ¿Confiar en los tiempos? Sí, nos instan a entender que la paciencia no es lo mismo que la pasividad. ¡Qué gran distinción! Es clave. Estar en la fase de preparación requiere tener el radar encendido, o sea, estar observando el entorno inmediato, asimilando herramientas, esperando el momento en que esa chispa de intención se manifieste. Vale, pero a ver, quiero detener esto un momento porque me surge una duda razonable. ¿Adelante? La idea del prólogo es muy reconfortante, sí, pero ¿qué pasa si caemos en la trampa de justificar nuestra propia inacción? El peligro de la zona de confort. Claro, ¿no corremos el riesgo de quedarnos sentados en la sala de espera de nuestra propia vida para siempre? O sea, diciendo que seguimos construyendo cimientos porque en el fondo tenemos un miedo atroz a empezar a construir el edificio. ¿Qué pasa si el famoso fantasma no aparece nunca? Esto plantea una pregunta importante, y de hecho es la crítica perfecta para pasar al siguiente nivel de esta estructura que plantean las fuentes. A ver. Porque quedarse esperando una epifanía perpetua es un peligro muy real. Volviendo un segundo a la analogía literaria, Hamlet descubre su intención muy pronto en el primer acto. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sí, lo tiene clarísimo. Pero la obra tiene 5 actos enteros. Hay un abismo gigantesco, enorme, entre adquirir una intención y ejecutarla de manera sostenida en el tiempo. Claro, el abismo entre la idea y la acción. Exactamente. Y para cruzar ese abismo, la inspiración no sirve. La motivación, por muy fuerte que sea, se agota. Lo que llena ese vacío y evita que nos quedemos en la sala de espera eternamente es la construcción de sistemas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque seamos sinceros, la palabra sistemas suele tener una reputación malísima. Totalmente, suena muy frío. Suena a burocracia, a manuales de instrucciones interminables, a reglas rígidas que asfixian la creatividad y la intención original. Sí, solemos asociarlo a un entorno de oficina aburrido. Exacto. Pero el estratega Seth Godin, que es una de las voces principales en este documento, le da una vuelta de tuerca brillante al hablar de lo que él llama vender el egoísmo. Es una perspectiva muy provocadora. Lo fascinante aquí es que Godin empieza lanzando una pregunta que a primera vista parece no tener relación alguna con los sistemas. ¿Cuál es la pregunta? Él dice, si el interés propio, o sea, el egoísmo, es la fuerza biológica y psicológica más poderosa del ser humano, ¿por qué el mundo no es un caos absoluto? ¿Por qué no actuamos constantemente como niños caprichosos, arrasando con todo el futuro a corto plazo para obtener satisfacción inmediata? Si la avaricia desenfrenada parece la opción más fácil, entonces, ¿qué es lo que la frena? Es una gran reflexión, la verdad, porque la tentación de tomar el atajo, de pensar solo en el beneficio propio sin importar las consecuencias para los demás, es una constante en la historia humana. Es nuestra naturaleza más básica. Y la respuesta que da Godin a este dilema es que los sistemas son la contención. Ajá. Los sistemas saludables actúan como un puente que conecta nuestros impulsos más primarios con el bienestar colectivo. Un buen sistema
Y esto puede ser desde un mercado financiero transparente hasta una cultura empresarial sana o incluso, no sé, las normas de tráfico. Un semáforo, claro. Exacto. Pues un buen sistema está diseñado para alinear el éxito individual con el beneficio del grupo. Obliga a expandir el círculo del nosotros. Demuestra que a largo plazo, colaborar y aportar valor al entorno inmediato es la estrategia más rentable. Incluso desde una perspectiva puramente egoísta. Exactamente, incluso siendo egoístas, nos conviene el sistema. O sea que esto dinamita por completo el arquetipo del famoso vaquero solitario. Tenemos esta fijación cultural casi obsesiva con la figura del genio aislado, ¿verdad? Ese que resuelve los problemas del mundo a puerta cerrada, sin necesitar absolutamente a nadie. ¿El mito del genio en el garaje? Totalmente. Pero Godin nos está diciendo que intentar ejecutar una gran intención desde el aislamiento es, operativamente hablando, una pésima decisión. Es una estrategia terrible, sí. El aislamiento es extremadamente frágil. Godin subraya que la única manera de que una intención no se evapore con el tiempo es apoyarse en sistemas o construirlos para escalar ese impacto. Ujú. Y aquí es donde las fuentes introducen una cita del autor Simon Sinek que lo resume a la perfección. Él dice que cambiar el mundo requiere mucho más conocimiento y energía del que posee una sola persona. Claro, es imposible para uno solo. Pero, y este es el matiz importante, no requiere más conocimiento del que poseemos todos juntos. Qué maravilla de enfoque. Y para reforzar esa idea de la colaboración sosegada, el texto también incluye un proverbio árabe que me parece bellísimo. Sí, es muy potente. Dice: la mejor respuesta viene de la persona que no está enfadada. Espectacular. Es una forma muy elegante de señalar que el enfado, o el egoísmo extremo del que hablamos, nos estrechan la visión. Nos impiden ver los sistemas a nuestro alrededor. Te ponen ante ojeras. Exacto. Solo desde la calma, apoyándonos en quienes tenemos literalmente al alcance de la mano, podemos construir esas vías que hagan avanzar nuestra intención sin descarrilar. Usas una palabra clave ahí. Vías. El diario nos pide encarecidamente que dejemos de ver los sistemas como jaulas burocráticas y empecemos a verlos como vías de tren. Me gusta eso. La intención es el motor de la locomotora, está claro. Pero sin unas vías sólidas por debajo, el tren va a descarrilar en la primera curva donde haya un poco de frustración o agotamiento. Claro. ¿Por qué la motivación baja? Siempre baja. El sistema es lo que convierte una ráfaga temporal de motivación en un hábito duradero y, con el tiempo, en una identidad. Vale, ahora bien, una intención clara y un sistema robusto suenan como el equipo perfecto en la teoría, pero no operan en el vacío, ¿verdad? No, para nada. Tienen que habitar dentro de una persona de carne y hueso, y eso requiere un estado mental y un entorno emocional muy específico. El diario presenta todo esto no como una lista de conceptos aislados, sino como un ecosistema integrado donde todo depende de todo. Sí, el documento dibuja un mapa mental que es muy, muy claro sobre esta estructura. A ver, dibújanos ese mapa. Pues sitúa la intención justo en el centro neurálgico. ¿Vale? A los lados, actuando como columnas de soporte, están los sistemas y la maestría. Ujú. Por debajo, sosteniendo el peso y la fricción del día a día, se encuentra la práctica constante y la paciencia. Ujú. La base de operaciones. Exacto. Pero lo que cierra la estructura, lo que desciende desde arriba bañándolo absolutamente todo, es la actitud. La actitud. Sí. Es una red de interdependencia absoluta. Si quitas un solo nodo, todo el conjunto se debilita. Un sistema increíble sin maestría se estanca. Una gran intención sin sistema acaba quemando a la persona. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? Si utilizamos una metáfora de botánica para visualizarlo mejor, podríamos decir que la intención es la semilla que plantamos. Me gusta. El sistema y la práctica diaria serían la maceta y la tierra fértil que la contienen y le dan estructura. Pero esa actitud de la que hablamos sería literalmente la luz del sol y el agua. Es una analogía muy precisa. Si falla una sola de esas variables, el resultado es el fracaso inevitable. O sea, puedes tener la semilla con el mejor ADN del mundo y el sistema de riego más avanzado tecnológicamente, pero si la encierras en un armario a oscuras, se va a marchitar igual. Sin duda, porque la luz del sol lo cambia todo. De la misma manera que la actitud altera cómo operan los sistemas en nuestro interior. Y fíjate, para ilustrar esto de la actitud, el diario recurre de repente al escritor británico Roald Dahl. El de Charlie y la fábrica de chocolate. Ese mismo. Dahl tenía una visión muy particular sobre esto, casi poética, y decía que los buenos pensamientos brillan en el rostro como rayos de sol. Qué bonito.
Sí. Y aunque pueda sonar a un fragmento de un cuento infantil, en realidad está apuntando a una verdad psicológica innegable. Habla de la importancia crítica de nuestro clima interior. El clima interior, claro. Porque un sistema, por muy bueno que sea, si es ejecutado con amargura, con resistencia o resentimiento, termina saboteándose a sí mismo desde dentro. Totalmente de acuerdo. Pero claro, hablar de actitud, de intención y de sistemas a un nivel filosófico o metafórico está muy bien. Suena, muy inspirador. Sí, puede sonar un poco abstracto. Exacto. Pero me consta que la fuente da un paso más allá y aterriza todo esto en el plano físico, en el cuerpo. Porque, ¿qué está pasando realmente en nuestras cabezas cuando practicamos un sistema día tras día? Y aquí entramos de lleno en la neurociencia de la maestría. Eso es. Aquí es donde las ideas abstractas se convierten en pura biología, que es fascinante. Cuéntanos sobre eso. El texto se apoya muchísimo en el trabajo del autor Robert Greene y en las investigaciones de neurocientíficos muy reconocidos como V.S. Ramachandran. Vale. Greene explica, por ejemplo, el altísimo coste metabólico de aprender algo nuevo. Uf, agota. Exacto. Cuando nos enfrentamos a una tarea completamente desconocida, nuestro córtex frontal, que digamos que es el centro de mando consciente y analítico del cerebro, se inunda de actividad eléctrica y química. Se encienden todas las alarmas. Sí, hay una saturación de señales, muchísimo ruido neuronal, básicamente porque el cerebro está intentando procesar cada pequeño detalle de forma consciente. Es esa sensación típica de agotamiento mental extremo cuando estás aprendiendo a conducir, por ejemplo. El ejemplo clásico. Sí, Estás pensando en los pedales, en el volante, en los retrovisores, en el embrague, en el coche de al lado. Todo al mismo tiempo y todo requiere tu máxima atención. exactamente. Pero aquí está la magia de los sistemas y de la repetición constante. Con la práctica, el cerebro hace algo extraordinario a nivel físico. A ver, Empieza a delegar esas redes neuronales hacia estructuras mucho más profundas y primitivas del cerebro. Las aleja del córtex frontal. Las automatiza por completo, es decir, las convierte en pura infraestructura subconsciente. Como caminar, que no piensas en mover un pie y luego el otro. o sea, literalmente reescribe el hardware de nuestra cabeza. Así es. Y la conclusión a la que llega Greene es fascinante. Señala que si pudiéramos observar el escáner del cerebro de un maestro en plena ejecución de su disciplina, Un maestro de ajedrez o un músico, ¿no? eso es, pues no veríamos una tormenta de actividad en el córtex frontal. Al contrario, sería un lugar sorprendentemente silencioso. ¡Qué locura! Como las funciones básicas ya se han delegado al subconsciente a través de esa repetición, la parte consciente de la mente queda completamente libre, casi vacía, con espacio de sobra para anticipar movimientos, improvisar o notar detalles mínimos que a los demás se nos escapan. Y para darle vida a este concepto neurocientífico, que me parece brutal, el diario incluye un ejemplo que a primera vista parece totalmente fuera de lugar en un texto de filosofía y ciencia, pero que encaja de maravilla. ¿Así? ¿El ejemplo del baloncesto? Exacto. Cita al jugador de la NBA Bam Adebayo, quien tiene una frase célebre en inglés y que está construida casi en su totalidad con palabras que empiezan por la letra P. Sí, es un desafío verbal importante. Es una especie de trabalenguas extremo. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, la frase original arranca diciendo algo así como "Proper prior planning prevents piss poor performance". Que viene a ser que una correcta planificación previa evita un rendimiento desastroso, más o menos. Exacto. Todas con P en inglés. Pero luego Adebayo continúa la cadena de letras P sin respirar, diciendo Progressive Programming, Planting, Power, Poise and Prediction. O sea, hablando de cómo la programación progresiva siembra poder, equilibrio y predicción. Es un alarde lingüístico tremendo, de verdad. Y la razón por la que el diario incluye esto, y por la que es relevante, no es solo por el mensaje evidente de la frase, que subraya el valor de la planificación y los sistemas. Claro. Lo verdaderamente importante es la forma en la que lo hace. Ajá. El simple hecho de que Adebayo pueda recitar esa avalancha rítmica, manteniendo la cadencia, la respiración y el sentido, sin tropezar ni una sola vez con las sílabas, eso es la prueba viva de la teoría neurocientífica de Greene. Claro, ya no lo piensa. Exacto, no está pensando en la posición de su lengua para pronunciar cada sílaba con P, ha automatizado la estructura del lenguaje a través de la pura repetición sistemática. La forma en la que habla es, en sí misma, el contenido de lo que está enseñando. Me fascina esto, te lo digo en serio.
Básicamente, mediante la práctica de los sistemas, estamos colonizando bienes raíces neuronales en nuestra propia cabeza. Una colonización muy rentable. Totalmente. Cada vez que repetimos el proceso, construimos una autopista más y más ancha en el cerebro. Pero esto me lleva a una reflexión profunda. Dime. Solemos imaginar la maestría como si fuera escalar una montaña escarpada, ¿no? Un lugar donde cada vez, a medida que subes, hay que hacer más esfuerzo, sudar más, sufrir más por la falta de oxígeno. Esa es la imagen popular de la maestría, sí. El esfuerzo agónico. Pero escuchando esto, parece que la verdadera maestría es justo lo contrario. Consiste en construir un disco duro interno tan masivo y tan eficiente que el cerebro pueda permitirse el lujo supremo de aburrirse con lo que antes le parecía imposible. Si conectamos esto con el panorama general del que venimos hablando, esa falta de fricción, esa capacidad de operar sin esfuerzo consciente aparente, es exactamente el destino al que apuntan todas estas disciplinas. El objetivo final. Sí, y de hecho, las fuentes lo bautizan con un nombre que a mí me resulta muy evocador. Lo llaman la mente silenciosa. La mente silenciosa. Sí, es la culminación de todo el proceso. De tener una intención clara de la que hablábamos, apoyada por sistemas consistentes, regada por una actitud luminosa y consolidada en unas vías neuronales profundamente arraigadas. Esto de la mente silenciosa tiene un eco muy fuerte a las filosofías orientales, al budismo zen o al taoísmo, ¿verdad? Y no es casualidad para nada, porque el diario cita directamente a Bruce Lee para definir este estado exacto. El maestro por excelencia. Claro. Lee decía que el máximo nivel de las artes marciales es no tener camino como camino, no tener limitación como limitación. ¡Qué frase! Es brutal. Y la mente silenciosa es justamente ese córtex frontal en estado de reposo del que nos hablaba Green antes. Ya, la calma mental absoluta. Cuando la práctica sistemática se convierte en una segunda naturaleza, simplemente desaparece la necesidad de forzar las cosas. Todo el ruido interno provocado por la inseguridad, la duda o el exceso de análisis sencillamente se apaga. Pero lo verdaderamente hermoso aquí es que el documento no deja esto flotando en el terreno de la meditación solitaria en lo alto de una montaña. ¿No? Lo baja a la tierra. Exacto. Explora cómo esta mente silenciosa se manifiesta en nuestra interacción con el mundo real, en cosas muy tangibles y cotidianas. Por ejemplo, uno de los casos más conmovedores que cita viene de la pionera de la terapia familiar, Virginia Satir. Una figura clave en su campo. Sí. Ella hablaba del inmenso poder de un abrazo. Decía que un abrazo genuino y presente comunica de forma instantánea lo que las palabras jamás podrán alcanzar a explicar. Una transmisión directa. Simplemente se transmite, de cuerpo a cuerpo, sin necesidad de un análisis intelectual complejo o de buscar las palabras perfectas. Esa es la mente silenciosa en acción, afectiva. Se experimenta de forma directa, sin filtros. Y fíjate, lo mismo ocurre en la transferencia de conocimiento práctico. El texto menciona a Terry Laughlin, que fue un legendario entrenador de natación. Ajá. Laughlin afirmaba que la instrucción verdaderamente excelente, la que da un maestro real, siempre parece simple y obvia. Claro, te lo hacen muy fácil. Exacto. Cuando alguien domina su campo desde esa mente silenciosa, no necesita abrumar a los demás con jerga técnica inaccesible o con complejidad innecesaria para demostrar lo que sabe. La sabiduría real llega con una claridad cristalina. Quien posee una mente silenciosa hace que lo más difícil parezca lo más natural del mundo. Y luego hay un último salto en este análisis, que es el de llevar esta mente silenciosa al terreno puramente social y ético. Es una de las partes más reveladores del texto. Sí, las fuentes rescatan una definición de tolerancia del pensador político del siglo XIX, Robert Greene Ingersoll. Él describe la tolerancia de una manera muy concreta. Dice que es el acto de dar a todos los demás, sin excepción, exactamente los mismos derechos que uno reclama para sí mismo. Y es crucial, de verdad, entender por qué este nivel de tolerancia requiere obligatoriamente una mente silenciosa. A ver, explícanos esa conexión. Pues porque una mente que está ansiosa, que es insegura, cuyo clima interior es tormentoso y ruidoso, percibe cualquier diferencia como una amenaza existencial. Se siente atacada todo el tiempo. Claro, tiende a la exclusión instintiva, a levantar muros, a ponerse a la defensiva constantemente. En cambio, tener la capacidad de conceder plenos derechos a los demás, de tolerar de verdad, requiere una profunda seguridad y paz interior. Totalmente. La tolerancia, vista así, no es solo un valor ético o moral dictado desde fuera,
Es la manifestación social evidente de un cerebro que ha dejado de percibir su entorno como un campo de batalla. Vale, creo que este es el punto de convergencia perfecto para cerrar el círculo de nuestra exploración de hoy. Porque fíjate el viaje que hemos hecho. Ha sido un recorrido intenso. Ya lo creo. Hemos viajado desde la corte del rey en Hamlet hasta la neurociencia y los escáneres cerebrales, pasando por los sistemas colaborativos de Godin, las artes marciales de Bruce Lee, los abrazos en terapia familiar y la tolerancia política. Todo entrelazado. Y todo este recorrido, por increíble que parezca, nos devuelve exactamente al punto de partida con el que abríamos, a la regla de los objetos perdidos de Kevin Cale. A lo de buscar al alcance del brazo. Exactamente. Estábamos convencidos al principio de que el propósito vital, la maestría y la paz mental estaban en algún lugar remoto, escondidos más allá de un horizonte inalcanzable. Siempre buscando fuera. Y resulta que la intención clara, las vías para avanzar en colaboración, la capacidad biológica de moldear nuestra mente y la conexión real con nuestra comunidad siempre han estado aquí, justo a nuestro lado. Al alcance del brazo, literalmente. Eso es. Y fíjate, para sellar toda esta gran revelación, el diario nos deja con un proverbio alemán hacia el final que funciona como el corolario de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué dice el proverbio? Dice, no hay nadie más afortunado que quien se cree que lo es. ¿Qué profundidad tiene eso? Es un recordatorio contundente, ¿verdad? Nos dice que la buena fortuna no es una especie de lotería cósmica que te toca o no te toca, ni tampoco es una serie de eventos improbables cayendo del cielo. Claro, no es suerte pasiva. Exacto. La verdadera suerte es una cuestión de enfoque y de atención. Es esa capacidad de mirar nuestro radio más inmediato, nuestro día a día, y reconocer que ya poseemos la materia prima necesaria para construir una vida profundamente significativa. Es la síntesis perfecta. O sea, empezamos imaginando el pánico irracional de buscar algo que creemos perdido por los rincones de la casa para terminar comprendiendo que la arquitectura de una vida con sentido no requiere en absoluto de expediciones épicas. Para nada. La chispa que enciende nuestra intención, los sistemas cotidianos que nos mantienen en movimiento, el modelado físico de nuestras propias neuronas hacia la maestría y, finalmente, la serenidad de una mente silenciosa. Todo eso habita y se cultiva en el espacio que ya ocupamos. Es un cambio de paradigma profundo, de verdad. Implica dejar de buscar la salvación o las respuestas en el exterior y empezar a organizar, a limpiar y a honrar lo que ya tenemos a nuestro alrededor. Absolutamente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos por hoy, quiero dejar flotando una última idea provocativa para quienes nos escuchan. Una pregunta para seguir dándole vueltas mientras continúan con su día o con su rutina. Adelante con ello. Hoy nos ha quedado clarísimo a través de todas estas mentes brillantes que las herramientas para forjar nuestra maestría y nuestro propósito vital están a nuestro alcance inmediato. Sí, al alcance del brazo. Pero si las respuestas siempre han estado tan cerca, tan disponibles, y si resulta que el verdadero obstáculo en nuestro camino nunca fue la falta de talento, ni la mala suerte, ni la falta de grandes oportunidades. ¿Entonces qué es? Y si el problema real es nuestra tremenda resistencia a limpiar todo el ruido, las distracciones y el desorden monumental que hemos acumulado justo frente a nuestras propias narices. ¡Wow! Una excelente provocación intelectual para llevarse puesta y reflexionar a fondo. Sin duda alguna. Pues ha sido un verdadero privilegio desgranar este tapiz de ideas tan complejo, tan rico y enriquecedor. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por dedicarnos su tiempo, su atención y por acompañarnos en este análisis profundo. Un placer absoluto. Hasta la próxima exploración.